Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En las profundidades de una sala olvidada, cubierta de polvo y silencio, apareció un objeto extraño. Una máscara de hierro ennegrecido, marcada por símbolos que nadie podía descifrar. Al ser colocada sobre el rostro, un murmullo comenzó a llenar el aire, primero tenue, luego cada vez más claro. Las voces no pertenecían a los vivos, eran ecos de monarcas desaparecidos, figuras que habían gobernado siglos atrás y que ahora hablaban desde un lugar donde el tiempo no existía. Sus palabras eran fragmentos de juicios, órdenes y confesiones, como si la máscara guardara la memoria de cada reinado perdido. Quien la portaba sentía un peso invisible, como si los ojos de generaciones enteras lo observaran. No eran simples recuerdos, eran advertencias, secretos y revelaciones que podían cambiar el destino de la ciudad. Cada frase pronunciada por aquellas sombras llevaba consigo la fuerza de un pasado que se negaba a morir. La máscara no ofrecía elección. Una vez usada, las voces se volvían inseparables, acompañando cada pensamiento, cada decisión. El portador comprendió que no estaba solo, caminaba con un consejo eterno, formado por reyes muertos que aún reclamaban su lugar en el mundo. En las ruinas de una sala olvidada, cubierta de polvo y silencio, Alonso de Mirabal, un joven escriba del templo, encontró un objeto extraño, una máscara de hierro ennegrecido, marcada por símbolos que nadie podía descifrar. Al colocarla sobre su rostro, un murmullo comenzó a llenar el aire, primero tenue, luego cada vez más claro. Las voces no pertenecían a los vivos, eran ecos de monarcas desaparecidos, figuras que habían gobernado siglos atrás y que ahora hablaban desde un lugar donde el tiempo no existía. Sus palabras eran fragmentos de juicios, órdenes y confesiones, como si la máscara guardara la memoria de cada reinado perdido. Alonso sentía un peso invisible, como si los ojos de generaciones enteras lo observaran. No eran simples recuerdos, eran advertencias, secretos y revelaciones que podían cambiar el destino de la ciudad. Cada frase pronunciada por aquellas sombras llevaba consigo la fuerza de un pasado que se negaba a morir. La máscara no ofrecía elección. Una vez usada, las voces se volvían inseparables, acompañando cada pensamiento, cada decisión. Alonso comprendió que no estaba solo, caminaba con un consejo eterno, formado por reyes muertos que aún reclamaban su lugar en el mundo. Alonso de Mirabal comenzó a perder la noción del tiempo. Las voces lo acompañaban en cada instante, incluso en sus sueños, donde los pasillos del palacio se extendían sin fin y los rostros de los reyes muertos lo observaban con severidad. Al principio intentó resistirse, pero pronto comprendió que la máscara no era un objeto cualquiera, era un vínculo con un consejo eterno. Cada voz reclamaba atención, cada palabra exigía obediencia. Algunos lo incitaban a gobernar con justicia,
otros lo empujaban hacia la tiranía, y unos pocos susurraban secretos prohibidos que podían destruir la ciudad. La gente empezó a notar cambios en Alonso. Sus decisiones se volvieron más firmes, pero también más enigmáticas. Ordenaba construir murallas en lugares donde nadie veía peligro. Prohibía reuniones nocturnas y hablaba de enemigos invisibles que acechaban desde las sombras. Los nobles lo miraban con desconfianza, mientras el pueblo oscilaba entre la esperanza y el miedo. Una noche, las voces se unieron en un coro único. Le revelaron que la máscara no era un regalo, sino una prueba. Debía demostrar si era digno de cargar con el peso de generaciones pasadas. Si fallaba, su alma quedaría atrapada junto a ellos, condenada a susurrar eternamente desde el hierro. Alonso comprendió que su destino estaba sellado. No podía huir, no podía renunciar. El portador de la máscara no era un título, era una sentencia. Y mientras las voces seguían resonando en su mente, supo que el verdadero juicio apenas comenzaba. Alonso de Mirabal comenzó a notar que la máscara no solo traía voces, sino también señales ocultas. Cada vez que la colocaba, los susurros lo guiaban hacia lugares olvidados de la ciudad, pasadizos bajo el templo, escaleras que descendían a cámaras selladas, puertas que nadie recordaba haber visto. El misterio avanzaba con lentitud, como un velo que se levantaba poco a poco. No había batallas ni ejércitos, solo enigmas que se revelaban en fragmentos. Una noche, las voces lo condujeron hasta un muro cubierto de inscripciones. Al tocarlo, las palabras parecieron moverse, formando frases que hablaban de pactos antiguos y juramentos incumplidos. Alonso comprendió que estaba siguiendo un camino de descubrimiento. Cada secreto revelado lo acercaba más a la verdad de la máscara. No era un objeto de poder, sino un archivo vivo de memorias, un testimonio de decisiones que habían marcado el destino del reino. El ritmo era pausado, casi ritual. Las voces no le entregaban respuestas completas, sino piezas de un rompecabezas que debía armar con paciencia. A veces lo advertían de un nombre, otras de un símbolo, otras de un lugar, y cada hallazgo lo llevaba más profundo en la historia oculta de la ciudad. El misterio no se resolvía en un instante, era un proceso lento, como si los reyes muertos quisieran probar su perseverancia antes de confiarle la verdad completa. Alonso entendió que no estaba en una lucha, sino en una búsqueda, desentrañar lo que había sido ocultado durante siglos, paso a paso, sin prisa, bajo la guía de aquellas voces eternas. Alonso de Mirabal comenzó a seguir las pistas con paciencia. Cada noche, al colocarse la máscara, las voces lo guiaban hacia un detalle mínimo. Una palabra olvidada en un manuscrito, un símbolo tallado en la piedra de un pasillo, un eco que lo conducía a una sala cerrada desde hacía siglos. El misterio se desplegaba lentamente, como un mapa que se dibujaba paso a paso. No había certezas inmediatas, solo fragmentos que debía interpretar con cuidado. En ocasiones, las voces se contradecían. Un rey le advertía que no confiara en los archivos del templo, mientras otro lo instaba a leerlos con atención. Alonso comprendió que no debía aceptar todo al pie de la letra, sino aprender a discernir entre verdad y engaño. Una noche,
descubrió un pasadizo oculto detrás de un muro agrietado. Allí encontró cofres sellados con inscripciones que hablaban de pactos secretos entre la corona y órdenes desconocidas. Los documentos estaban incompletos, como si alguien hubiera querido borrar parte de la historia. Las voces se tornaron más intensas, reclamando que avanzara. Algunas le pedían revelar la verdad al pueblo, otras insistían en mantener el silencio. Alonso entendió que el verdadero enigma no era solo descifrar lo que había ocurrido, sino decidir qué hacer con ese conocimiento. El ritmo seguía siendo lento, casi ritual. Cada hallazgo era una pieza más de un rompecabezas que parecía infinito. Y mientras las voces lo acompañaban, Alonso sentía que estaba entrando en un laberinto de secretos, donde la salida no sería una batalla, sino una revelación que cambiaría para siempre la memoria de la ciudad. Alonso de Mirabal empezó a notar que las voces no solo lo guiaban hacia lugares ocultos, sino también hacia recuerdos que no eran suyos. Cada vez que se colocaba la máscara, escenas antiguas se desplegaban ante sus ojos. Coronaciones solemnes, pactos secretos en salas iluminadas por antorchas, traiciones en banquetes donde el vino se mezclaba con veneno. Lo más inquietante era que esas visiones no aparecían completas, eran fragmentos, como páginas arrancadas de un libro. Alonso debía unirlas con paciencia, reconstruyendo una historia que había sido deliberadamente borrada. Una noche, las voces lo llevaron hasta el archivo del templo. Allí, entre pergaminos olvidados, encontró un manuscrito incompleto que hablaba de un consejo de los silenciosos, un círculo de monarcas que incluso después de la muerte seguían decidiendo el destino del reino. El texto terminaba abruptamente, como si alguien hubiera querido ocultar el resto. Alonso comprendió que la máscara era la llave para desvelar ese secreto. No era un objeto de poder militar, sino un puente hacia una memoria prohibida. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de la tranquilidad. Cuanto más descubría, más sentía que alguien o algo lo observaba desde las sombras, esperando el momento en que se atreviera a revelar lo que había aprendido. El misterio avanzaba despacio, como un río subterráneo, y Alonso, atrapado entre voces y visiones, sabía que estaba entrando en un terreno donde la verdad no se mostraba de golpe, sino en susurros que exigían paciencia y valor para ser comprendidos. Alonso de Mirabal comenzó a percibir que las voces no solo lo llevaban a lugares ocultos, sino que también lo empujaban a observar detalles que pasaban desapercibidos para cualquiera. En los muros del templo, las grietas formaban símbolos que parecían letras de un idioma olvidado. En los pasillos, las antorchas se apagaban siempre en el mismo orden, como si marcaran un camino invisible. Cada descubrimiento era mínimo, pero cargado de significado. Las voces lo alentaban a no apresurarse. La verdad no se revela en un solo día, susurraban. Alonso entendió que debía avanzar con calma, como quien descifra un manuscrito antiguo línea por línea. En una de sus exploraciones nocturnas, encontró un cofre enterrado bajo el suelo de la biblioteca. Dentro había fragmentos de pergaminos quemados con nombres tachados y fechas incompletas.
Las voces se agitaron al verlos, algunas clamando que eran pruebas de traiciones, otras insistiendo en que eran advertencias que nunca debían salir a la luz. El misterio se volvía más profundo. No había enemigos visibles, ni batallas que librar, solo secretos que se revelaban lentamente como capas de polvo que se retiran de una reliquia. Alonso sentía que cada hallazgo lo acercaba a una verdad que no solo pertenecía al pasado, sino que aún pesaba sobre el presente de la ciudad. Y así, paso a paso, comprendió que la máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de memorias prohibidas, esperando a que alguien tuviera la paciencia y el valor de desentrañarlas. Las noches se volvieron un ritual silencioso. Al colocarse la máscara, los susurros emergían como corrientes de aire que lo empujaban hacia rincones olvidados del templo. No eran órdenes directas, sino pistas veladas. Una palabra en un muro, un símbolo apenas visible en la piedra, un eco que parecía provenir de pasadizos ocultos. El escriba comprendió que debía avanzar con calma. Las voces no entregaban respuestas completas, sino fragmentos que exigían paciencia. Algunas se contradecían, otras callaban en momentos clave, como si quisieran probar su discernimiento. En una exploración, descubrió un círculo de piedras bajo la biblioteca. El lugar parecía preparado para guardar algo que ya no estaba allí. Las inscripciones hablaban de un testimonio eterno, un objeto arrancado de la historia y oculto con esmero. Cada hallazgo era una pieza más de un rompecabezas que se desplegaba lentamente. No había batallas ni enemigos visibles, solo secretos que se revelaban capa por capa. El misterio se volvía más profundo y el portador entendía que la máscara no era un fin, sino una llave hacia memorias prohibidas que aguardaban ser desentrañadas. Las noches se convirtieron en un tejido de símbolos y murmullos. El escriba avanzaba por corredores que parecían respirar, como si las piedras mismas guardaran memoria. Cada paso lo llevaba más hondo en un laberinto de signos que no se revelaban de golpe, sino lentamente, como un secreto que se resiste a ser contado. Las voces lo acompañaban con un ritmo pausado, nunca apresurado. Algunas eran graves, otras apenas un susurro, pero todas coincidían en señalar detalles mínimos, una grieta que formaba un signo, un manuscrito con palabras tachadas, un eco que se repetía en las bóvedas del templo. Era como si el pasado se desplegara en fragmentos, obligándolo a unir piezas dispersas de un rompecabezas que nadie más podía ver. En una cámara oculta descubrió un círculo de piedras dispuesto con precisión. El aire allí era más denso, cargado de una presencia que no podía explicar. Las inscripciones hablaban de un objeto desaparecido, un testimonio arrancado de la historia. No había violencia en esas revelaciones, solo un misterio que se abría capa por capa, como un velo que se levanta lentamente. El escriba comenzó a notar que las voces no siempre buscaban guiarlo. A veces lo probaban, entregándole pistas contradictorias, obligándolo a discernir entre verdad y engaño. Esa tensión lo mantenía alerta, consciente de que el conocimiento que buscaba no era un regalo, sino una prueba de paciencia y perseverancia. Los días se confundían con las noches. En sus sueños veía escenas incompletas, coronaciones interrumpidas, pactos sellados en silencio, traiciones que nunca fueron registradas.
Al despertar, los susurros lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. Era un proceso lento, casi ritual, donde cada descubrimiento parecía abrir una puerta hacia otra incógnita. El misterio se volvía más profundo con cada paso. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo secretos que aguardaban ser desvelados. El escriba comprendía que la máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de memorias prohibidas, un puente hacia verdades que habían sido enterradas con cuidado. Y así, noche tras noche, se adentraba en un camino sin retorno, guiado por voces que no pertenecían al mundo de los vivos. El ritmo era pausado, como el fluir de un río subterráneo. Cada hallazgo era una chispa que iluminaba un fragmento del pasado, y cada silencio era una advertencia de que aún quedaba mucho por descubrir. El juicio no era inmediato, la revelación no llegaba de golpe. Todo avanzaba con la lentitud de un misterio que se resiste a ser revelado, esperando al paciente que se atreva a escuchar hasta el final. El silencio de la ciudad se volvía más pesado con cada descubrimiento. Los pasillos del templo, antes familiares, empezaban a mostrar señales de un orden oculto. Columnas con marcas apenas visibles, mosaicos que parecían narrar escenas incompletas, puertas que no llevaban a ninguna parte, pero que, al mirarlas con la máscara puesta, vibraban como si guardaran un secreto. Las voces insistían en que todo estaba conectado. No hablaban de batallas ni de conquistas, sino de pactos y juramentos que habían sido sellados en la oscuridad. Cada fragmento revelado era como una hebra de un tejido mayor, un entramado que se extendía más allá del tiempo. El escriba comenzó a registrar lo que encontraba en pequeños cuadernos, temiendo que su memoria no bastara para sostener tantas piezas dispersas. Sin embargo, pronto descubrió que los escritos se alteraban por sí mismos. Palabras que había anotado aparecían cambiadas al día siguiente. Frases enteras se borraban como si una mano invisible corrigiera su relato. La máscara parecía tener voluntad propia. No solo mostraba lo que había sido ocultado, también decidía qué debía permanecer en sombras. Esa tensión lo obligaba a avanzar con más cautela, consciente de que cada revelación podía ser una trampa, un eco diseñado para confundirlo. En una noche particularmente densa, las voces lo guiaron hasta una sala circular bajo el templo. Allí, en el centro, encontró un pedestal vacío rodeado de inscripciones que hablaban de un testimonio eterno. El aire estaba impregnado de un silencio tan profundo que parecía escuchar su propio corazón como un tambor. No había respuesta inmediata, solo la certeza de que aquel vacío era la clave. El objeto desaparecido, arrancado de la historia, era el núcleo del misterio. Y mientras las voces se agitaban, unas reclamando que lo buscara, otras advirtiendo que no debía hacerlo, el escriba comprendió que estaba entrando en la parte más delicada de su viaje. El momento en que el pasado comenzaba a exigirle una decisión. El misterio seguía desplegándose con la lentitud de un rito. Nada se revelaba de golpe. Todo avanzaba como un río subterráneo que se abre paso entre la piedra, paciente, inexorable, hasta alcanzar la verdad que había sido escondida durante siglos. Las jornadas se tornaban cada vez más densas, como si el aire mismo guardara secretos.
El escriba caminaba por corredores que conocía desde niño, pero ahora cada piedra parecía distinta, cargada de un significado oculto. La máscara lo llevaba a observar lo que nadie más veía. Símbolos escondidos en las sombras, inscripciones borradas que aún latían bajo la superficie. Los susurros no eran lineales. A veces lo conducían hacia un recuerdo incompleto, otras hacia un objeto olvidado. Una noche, al recorrer el claustro del templo, escuchó un murmullo que lo detuvo frente a una estatua desgastada. Al tocarla, sintió un estremecimiento. Bajo la base había un compartimiento secreto. Dentro encontró fragmentos de un pergamino que hablaba de un juramento roto, un pacto que había condenado a generaciones enteras. El hallazgo no trajo claridad, sino más preguntas. Las voces se agitaban, unas celebrando que había encontrado una pieza clave, otras advirtiendo que no debía continuar. El escriba comprendió que el misterio no se resolvía con rapidez. Cada revelación era apenas una puerta hacia otra incógnita. Los días se confundían con las noches. En sus sueños veía escenas de coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, consejos secretos que decidían destinos sin testigos. Al despertar, los susurros lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. El ritmo seguía siendo lento, casi ceremonial. No había batallas ni enemigos visibles, solo un tejido de memorias que se desplegaba capa por capa. El escriba entendía que la máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas. Y mientras avanzaba, sentía que cada paso lo acercaba a una revelación que no sería inmediata, sino paciente, como un secreto que se abre solo a quien sabe esperar. Las noches se alargaban como un hilo interminable. El escriba ya no distinguía entre vigilia y sueño. Los susurros lo acompañaban en ambos estados, tejiendo un relato que se desplegaba con la lentitud de un rito antiguo. Cada palabra era una llave, cada silencio una advertencia. En una madrugada especialmente densa, los murmullos lo guiaron hacia la cripta bajo el templo. Allí, entre columnas desgastadas, halló un mosaico incompleto. Las piezas faltantes habían sido arrancadas, pero las que quedaban mostraban escenas inquietantes, figuras coronadas reunidas en círculo, rostros ocultos tras máscaras idénticas a la suya. El aire vibraba con una tensión invisible, como si las piedras mismas quisieran hablar. El descubrimiento no trajo claridad, sino más sombras. Las voces se agitaron, unas celebrando que había encontrado una pista crucial, otras exigiendo cautela. El escriba comprendió que el mosaico no era un simple adorno, sino un registro deliberado, un fragmento de la memoria que alguien había intentado borrar. Los días siguientes se convirtieron en un peregrinaje silencioso. Cada rincón del templo revelaba un detalle nuevo, un símbolo escondido bajo capas de pintura, un manuscrito con palabras tachadas, un eco que se repetía en las bóvedas como si quisiera ser descifrado. El misterio avanzaba despacio, obligándolo a detenerse, observar y escuchar. Las voces nunca entregaban respuestas completas, lo empujaban hacia la duda, hacia la necesidad de discernir entre verdad y engaño. Era como si los reyes muertos quisieran probar su paciencia antes de confiarle la revelación final. El escriba entendió que no estaba recorriendo un camino hacia el poder,
sino hacia la verdad. Una verdad que no se mostraba de golpe, sino en fragmentos, como un espejo roto que debía recomponer con cuidado. Y mientras los susurros seguían resonando en su mente, supo que cada paso lo acercaba más a un secreto que había sido enterrado durante siglos, esperando al único que tuviera la calma suficiente para desvelarlo. El templo se transformaba en un mapa vivo de enigmas. Cada rincón parecía contener una huella del pasado, y los susurros lo guiaban con la precisión de un hilo invisible. No había prisa, todo se revelaba con la lentitud de un rito, como si las voces quisieran que cada hallazgo fuera meditado, comprendido en silencio. En una galería olvidada descubrió un conjunto de vitrales cubiertos de polvo. A primera vista eran figuras decorativas, pero al observarlos con la máscara, los colores cambiaban y mostraban escenas ocultas, coronas partidas, manos que firmaban pactos en la penumbra, símbolos que se repetían en cada panel. Era un lenguaje visual que nadie más podía leer. Los días se volvieron un ciclo de exploración y registro. El escriba anotaba cada detalle, aunque sabía que sus cuadernos no eran del todo confiables. Las palabras se alteraban solas, como si las voces corrigieran lo que debía permanecer en secreto. Esa manipulación lo inquietaba, pero también lo convencía de que estaba siguiendo un camino que no podía detener. En una noche de invierno, los murmullos lo llevaron hasta una sala estrecha, donde el suelo estaba cubierto de cenizas. Allí encontró restos de pergaminos quemados con fragmentos de nombres y fechas. Las voces se agitaron, unas clamando que eran pruebas de traiciones, otras insistiendo que eran advertencias que nunca debían salir a la luz. El misterio se volvía más profundo y el escriba comprendía que no estaba frente a una historia lineal, sino a un tejido de memorias rotas. Cada revelación era apenas una pieza de un rompecabezas mayor, y cada silencio era tan significativo como las palabras. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un laberinto de secretos que se desplegaba capa por capa. Y mientras avanzaba, sentía que la máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, esperando al único que tuviera la paciencia suficiente para desvelarlas. Las noches se sucedían con un ritmo cada vez más extraño. El escriba ya no caminaba por el templo como un hombre común, sino como alguien guiado por un mapa invisible. Los susurros lo llevaban a lugares que parecían no existir para los demás. Escaleras que descendían hacia cámaras selladas, puertas que vibraban bajo la luz tenue, pasadizos que se abrían solo cuando la máscara estaba sobre su rostro. En una de esas exploraciones encontró un salón estrecho donde las paredes estaban cubiertas de símbolos apenas grabados. Al mirarlos sin la máscara, eran simples marcas de desgaste. Al mirarlos con ella, se transformaban en un lenguaje vivo, un relato que hablaba de pactos antiguos y de un consejo que seguía decidiendo en secreto, incluso después de la muerte. El misterio se desplegaba con la lentitud de un rito. No había revelaciones súbitas, sino fragmentos que exigían paciencia. Cada símbolo era una pieza, cada palabra un eco. El escriba comprendía que estaba reconstruyendo una historia que había sido arrancada de la memoria colectiva, una verdad que había sido enterrada con cuidado.
Los días se confundían con las noches. En sus sueños veía escenas incompletas, coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, figuras encapuchadas que firmaban documentos en silencio. Al despertar, los susurros lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un tejido de memorias que se abría capa por capa. Y mientras avanzaba, sentía que la máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, esperando al único que tuviera la calma suficiente para desvelarlas. El escriba sabía que aún estaba lejos de la revelación final. Cada paso lo acercaba, pero también lo hundía más en un laberinto de voces y símbolos. El misterio no se resolvía de golpe, se desplegaba como un río subterráneo, paciente, inexorable, hasta alcanzar la verdad que había sido escondida durante siglos. El tiempo comenzó a perder consistencia, las horas se deslizaban como agua entre los dedos, y el escriba ya no sabía si caminaba en la vigilia o en un sueño prolongado. La máscara lo acompañaba en ambos estados, abriendo puertas invisibles y revelando fragmentos de una historia que se resistía a ser contada de manera completa. En una madrugada silenciosa, los susurros lo guiaron hacia un archivo sellado con hierro oxidado. Al abrirlo, encontró tablillas de madera cubiertas de símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Al mirarlas con la máscara, las marcas se transformaron en escenas. Figuras reunidas en un círculo, manos que entregaban llaves, rostros ocultos tras velos. Era un relato que hablaba de un consejo secreto, un grupo que había decidido el destino del reino desde las sombras. El hallazgo no trajo respuestas, sino más preguntas. Las voces se dividieron. Unas celebraban que había encontrado una pieza crucial. Otras lo advertían de que no debía continuar. El escriba comprendió que el misterio no se resolvía con rapidez, que cada revelación era apenas una puerta hacia otra incógnita. Los días se confundían con las noches. En sus sueños veía escenas incompletas, coronaciones interrumpidas, pactos sellados en silencio, traiciones que nunca fueron registradas. Al despertar, los susurros lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un tejido de memorias que se desplegaba capa por capa. El escriba entendía que la máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas. Y mientras avanzaba, sentía que cada paso lo acercaba a una revelación que no sería inmediata, sino paciente, como un secreto que se abre solo a quien sabe esperar. El misterio se volvía más profundo, y el aire mismo parecía contener la tensión de lo que aún no había sido revelado. Cada susurro era una advertencia, cada silencio una promesa. El camino no tenía fin visible, solo la certeza de que la verdad aguardaba en lo más hondo, esperando ser desvelada con la calma de quien no teme a la oscuridad. Las noches se extendían como un tejido interminable, y cada hallazgo abría un nuevo pliegue del misterio. El escriba avanzaba con la máscara puesta, guiado por voces que no entregaban certezas, sino fragmentos dispersos. No había revelaciones súbitas, solo indicios que exigían paciencia,
símbolos que se encendían en la piedra, palabras que cambiaban de sentido según la luz, ecos que parecían provenir de pasadizos invisibles. En una cámara oculta descubrió un pedestal vacío rodeado de inscripciones. El silencio allí era tan profundo que parecía contener un secreto aún no pronunciado. No se trataba de un objeto perdido, sino de una ausencia deliberada, un vacío que hablaba más que cualquier reliquia. Las voces se agitaban, unas incitándolo a seguir adelante, otras advirtiendo que el camino podía consumirlo. El escriba comprendió que no estaba frente a un destino claro, sino ante un laberinto de memorias que se desplegaban capa por capa. Cada paso lo llevaba más hondo, no hacia una conclusión inmediata, sino hacia un entramado de verdades ocultas que reclamaban ser reconstruidas con calma. El misterio no buscaba imponerse con violencia ni rapidez, se abría lentamente, como un manuscrito antiguo que solo revela su sentido a quien sabe leer entre líneas. Y mientras los susurros persistían, el escriba entendía que su viaje no era hacia una respuesta final, sino hacia una comprensión que se formaba poco a poco, en la penumbra, con la paciencia de quien escucha lo que otros han querido silenciar. Las jornadas se volvían cada vez más densas, como si el templo respirara junto a él. Los muros, antes mudos, empezaban a mostrar señales ocultas, grietas que formaban símbolos, sombras que se movían con un ritmo propio, ecos que parecían repetir palabras olvidadas. Todo avanzaba con la lentitud de un rito, sin sobresaltos, como un secreto que se abre capa por capa. En una exploración nocturna, los susurros lo condujeron hasta una bóveda sellada. Allí, entre polvo y silencio, halló un conjunto de tablillas de piedra. A primera vista eran marcas desgastadas, pero con la máscara se transformaban en un relato vivo. Escenas de pactos sellados en la penumbra, figuras encapuchadas que decidían destinos sin testigos, coronas que se transmitían no por herencia, sino por acuerdos ocultos. El hallazgo no trajo claridad, sino más sombras. Las voces se dividieron, unas celebraban que había encontrado una pieza crucial, otras lo advertían de que no debía continuar. El escriba comprendió que el misterio no se resolvía con rapidez, que cada revelación era apenas una puerta hacia otra incógnita. Los días se confundían con las noches. En sus sueños aparecían fragmentos de banquetes interrumpidos, juramentos pronunciados en silencio, traiciones que nunca fueron registradas. Al despertar, los susurros lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un tejido de memorias que se desplegaba lentamente. La máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, un puente hacia un pasado que había sido cuidadosamente ocultado. Cada paso lo llevaba más hondo en un laberinto de símbolos y voces. No había final a la vista, solo la certeza de que el camino exigía paciencia, calma y la voluntad de escuchar lo que otros habían querido silenciar. Las noches se estiraban como un tejido interminable, y el templo parecía reinventarse con cada exploración. Los corredores, antes familiares, se volvían extraños. Las piedras mostraban marcas que cambiaban de forma bajo la luz tenue. Los ecos se repetían con un ritmo que sugería un lenguaje oculto, y
las sombras parecían moverse con intención propia. En una bóveda olvidada halló un conjunto de tablillas de piedra. Sin la máscara eran simples marcas desgastadas. Con ella se transformaban en escenas vivas, figuras reunidas en secreto, pactos firmados en silencio, coronas que no se heredaban, sino que se entregaban bajo juramentos ocultos. El hallazgo no trajo claridad, sino más incertidumbre. Los susurros se dividieron. Algunos celebraban la revelación, otros advertían que continuar sería peligroso. El escriba comprendió que no estaba frente a una historia lineal, sino ante un tejido de memorias rotas que exigían paciencia para ser reconstruidas. Los días se confundían con las noches. En sus sueños aparecían fragmentos de banquetes interrumpidos, juramentos pronunciados en secreto, traiciones nunca registradas. Al despertar, las voces lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un entramado de secretos que se desplegaba lentamente. La máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, un puente hacia un pasado cuidadosamente ocultado. Cada descubrimiento lo conducía más profundo en una trama de signos y memorias, un camino sin final visible, donde la única certeza era que la verdad se revelaría únicamente a quien supiera escuchar con calma y perseverancia. El templo se desplegaba como un organismo antiguo, lleno de pasajes que parecían moverse con el tiempo. Cada exploración revelaba un detalle nuevo, nunca suficiente para formar un cuadro completo, pero lo bastante poderoso para alterar la percepción del escriba. Las piedras guardaban huellas invisibles, los ecos repetían palabras que no pertenecían al presente, y la máscara convertía lo cotidiano en un lenguaje secreto. Los susurros no eran lineales. A veces lo conducían hacia un recuerdo incompleto, otras hacia un objeto olvidado. Una noche, al recorrer el claustro, se detuvo frente a una estatua desgastada. Al tocarla, descubrió un compartimento oculto bajo la base. Dentro había fragmentos de un pergamino que hablaba de un juramento roto, un pacto que había condenado a generaciones enteras. El hallazgo no trajo claridad, sino más preguntas. Las voces se agitaban, unas celebrando que había encontrado una pieza clave, otras advirtiendo que no debía continuar. El escriba comprendió que el misterio no se resolvía con rapidez. Cada revelación era apenas una puerta hacia otra incógnita. Los días se confundían con las noches. En sus sueños aparecían escenas fragmentadas, coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, figuras encapuchadas que firmaban documentos en silencio. Al despertar, los murmullos lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un tejido de memorias que se desplegaba lentamente. La máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, un puente hacia un pasado cuidadosamente ocultado. En una bóveda subterránea halló un círculo de piedras dispuesto con precisión. El aire allí era más denso, cargado de una presencia que no podía explicar.
Las inscripciones hablaban de un consejo que había decidido en secreto, un grupo que nunca fue registrado en los libros oficiales. El vacío en el centro del círculo era inquietante. No faltaba un objeto, sino una verdad arrancada con cuidado. El escriba entendía que no estaba frente a un desenlace rápido, sino ante un proceso de lenta maduración. Las voces no entregaban respuestas, sembraban enigmas. Y en esa cadencia, lo que parecía vacío se transformaba en significado. Lo que parecía silencio se volvía parte del relato. Cada hallazgo era una chispa que iluminaba un fragmento del pasado, y cada silencio era una advertencia de que aún quedaba mucho por descubrir. Así avanzaba, sin certezas inmediatas, con la convicción de que el camino no ofrecía conclusiones rápidas. El misterio se abría como un tejido interminable, esperando ser descifrado con paciencia, línea tras línea, símbolo tras símbolo, hasta que la historia oculta se revelara en toda su magnitud. El templo parecía expandirse con cada exploración, como si sus muros guardaran un pulso secreto. Los corredores se volvían más estrechos, las lámparas proyectaban sombras que se deslizaban con intención, y el aire cargado de polvo traía consigo un murmullo constante que nunca cesaba. No había claridad inmediata. Todo surgía en fragmentos, como piezas dispersas de un relato arrancado del tiempo. En una cámara lateral descubrió un conjunto de manuscritos ocultos bajo tablones de madera. Las letras estaban incompletas, tachadas en algunos lugares, borradas en otros. Al mirarlas con la máscara, las palabras se recomponían en un idioma vivo, narrando pactos sellados en la penumbra y decisiones tomadas por un consejo invisible. El vacío entre las frases era tan inquietante como lo escrito. Lo que faltaba parecía más importante que lo que permanecía. Los susurros se intensificaban en cada hallazgo. No ofrecían certezas, sino advertencias veladas, como si quisieran probar su paciencia. El escriba comprendía que no estaba frente a una historia lineal, sino ante un tejido de memorias rotas que exigían ser reconstruidas con calma. Los días se confundían con los sueños. En la vigilia encontraba símbolos escondidos en mosaicos y cenizas de pergaminos quemados. En la noche veía escenas fragmentadas, banquetes interrumpidos, coronaciones que nunca se consumaron, figuras encapuchadas que firmaban documentos en silencio. Al despertar, las voces lo empujaban a unir esas visiones con los hallazgos concretos. El misterio avanzaba con la cadencia de un rito. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un entramado de secretos que se desplegaba lentamente. La máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, un puente hacia un pasado cuidadosamente ocultado. Cada hallazgo abría nuevas preguntas, nunca respuestas definitivas. El camino se revelaba como una trama interminable, donde el silencio era tan significativo como las palabras, y la paciencia era la única llave capaz de abrir las puertas que aún permanecían cerradas. El templo se mostraba cada vez más extraño, como si sus muros se reacomodaran en silencio para ocultar o revelar lo que él debía encontrar. Los pasajes que antes eran rectos se curvaban. Las escaleras descendían hacia lugares que no figuraban en ningún plano, y las lámparas parecían encenderse solas cuando la máscara estaba sobre su rostro.
En una exploración prolongada, llegó a una sala circular cubierta de polvo. El suelo estaba marcado con símbolos que parecían huellas de un ritual antiguo. Al observarlos sin la máscara, eran simples desgastes. Al mirarlos con ella, se transformaban en un lenguaje vivo que narraba pactos sellados en secreto. El aire vibraba con una tensión invisible, como si las piedras mismas quisieran hablar. Los susurros no ofrecían certezas, sino enigmas. A veces lo conducían hacia un recuerdo incompleto, otras hacia un objeto olvidado. En una ocasión, lo guiaron hasta un cofre enterrado bajo cenizas. Dentro encontró fragmentos de pergaminos quemados con nombres tachados y frases inconclusas. No eran pruebas definitivas, sino piezas dispersas de una historia que había sido arrancada con cuidado de la memoria colectiva. El escriba comprendía que el misterio no era lineal. Cada hallazgo abría nuevas preguntas. Cada silencio era tan significativo como las revelaciones. Los días se confundían con los sueños. En la vigilia encontraba símbolos escondidos en mosaicos y manuscritos alterados. En la noche veía escenas fragmentadas de coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, figuras encapuchadas. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un entramado de secretos que se desplegaba lentamente. La máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, un puente hacia un pasado cuidadosamente ocultado. Cada descubrimiento lo empujaba hacia un horizonte más amplio, nunca definitivo. La verdad no se presentaba como un golpe súbito, sino como un tejido que se revelaba poco a poco, símbolo tras símbolo, palabra tras palabra, hasta formar una constelación de memorias que aguardaban ser descifradas. En mi opinión, yo creo que la trama se sostiene en un ritmo muy particular, lento, ceremonial, casi hipnótico. A mí me gustó esa cadencia porque transmite la sensación de que el escriba no está simplemente explorando un templo, sino atravesando un proceso de iniciación. Sin embargo, también pienso que a veces los susurros actúan más como obstáculos que como guías, y confieso que no me convenció del todo esa ambigüedad. Me parece que el personaje merece señales más claras. Yo siento que el escriba está motivado por una mezcla de curiosidad y deber, y eso me parece fascinante. Apoyaría su perseverancia porque demuestra paciencia y disciplina, cualidades que admiro, pero al mismo tiempo desapruebo su entrega absoluta a las voces. Me parece que pierde demasiado de sí mismo en esa obediencia. Presiento que la máscara no es solo un objeto, sino una prueba constante de resistencia psicológica. Me gustó cómo se convierte en un guardián de secretos, aunque no estoy de acuerdo con la manera en que manipula la percepción del escriba. Creo que lo atrapa más de lo que lo libera. En definitiva, yo diría que la motivación principal del protagonista es reconstruir una verdad que otros intentaron borrar, y eso me parece noble, pero no me agradó la forma en que se deja arrastrar por los sueños y las advertencias, porque lo vuelven vulnerable. Volviendo al libro, las paredes antiguas comenzaron a mostrar señales que antes parecían simples desgastes. Bajo la mirada del escriba, cada grieta se convertía en un símbolo, cada sombra en un indicio de un relato oculto. La máscara revelaba un lenguaje que no existía para los demás, un idioma que parecía estar vivo y que cambiaba con cada paso.
Los susurros lo guiaban hacia un corredor estrecho, donde encontró un altar cubierto de polvo. Sobre la superficie había marcas circulares, como huellas de un ritual olvidado. Al observarlas con la máscara, las líneas se encendieron y mostraron escenas de pactos secretos, figuras reunidas en silencio y coronas que nunca fueron registradas en los libros oficiales. El escriba comprendió que no estaba frente a objetos de poder, sino ante rastros de decisiones que habían moldeado el destino de generaciones. Los hallazgos no ofrecían respuestas inmediatas. Eran fragmentos que exigían paciencia, piezas dispersas de una historia arrancada con cuidado de la memoria colectiva. En sus sueños, las imágenes se repetían. Banquetes interrumpidos, juramentos pronunciados en la penumbra, traiciones ocultas tras sonrisas. Al despertar, las voces lo empujaban a unir esas visiones con los hallazgos concretos, como si cada sueño fuera una clave para descifrar lo que había sido borrado. El misterio avanzaba con la cadencia de un rito. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un entramado de memorias que se desplegaba lentamente. La máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de secretos prohibidos, un puente hacia un pasado cuidadosamente ocultado. Cada descubrimiento lo acercaba a una verdad que no se mostraba de golpe, sino como un tejido que se revelaba poco a poco, símbolo tras símbolo, palabra tras palabra, hasta formar una constelación de memorias que aguardaban. Los corredores se tornaban más estrechos y el aire parecía cargado de un peso invisible. Cada paso del escriba lo llevaba hacia espacios que no figuraban en ningún mapa, escaleras que descendían hacia cámaras selladas, puertas que vibraban bajo la luz tenue, pasadizos que se abrían solo cuando la máscara estaba sobre su rostro. En una de esas exploraciones encontró un salón donde las paredes estaban cubiertas de símbolos apenas grabados. Sin la máscara eran simples marcas de desgaste. Con ella se transformaban en un lenguaje vivo, un relato que hablaba de pactos antiguos y de un consejo que seguía decidiendo en secreto incluso después de la muerte. El misterio se desplegaba con la lentitud de un rito. No había revelaciones súbitas, sino fragmentos que exigían paciencia. Cada símbolo era una pieza, cada palabra un eco. El escriba comprendía que estaba reconstruyendo una historia que había sido arrancada de la memoria colectiva, una verdad cuidadosamente enterrada. En sus sueños aparecían escenas incompletas, coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, figuras encapuchadas que firmaban documentos en silencio. Al despertar, los susurros lo empujaban a buscar la conexión entre esas visiones y los hallazgos concretos. El ritmo seguía siendo pausado, casi ceremonial. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un tejido de memorias que se abría capa por capa. Y mientras avanzaba, sentía que la máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, esperando al único que tuviera la calma suficiente para desvelarlas. El escriba sabía que aún estaba lejos de cualquier desenlace. Cada hallazgo lo acercaba,
pero también lo hundía más en un laberinto de voces y símbolos, un camino que exigía paciencia y la voluntad de escuchar lo que otros habían querido silenciar. Alonso de Mirabal avanzaba con paso firme por los corredores que parecían transformarse a cada instante. Ya no era simplemente el escriba. El templo lo reconocía como alguien marcado por un destino particular. La máscara, lejos de ser un objeto neutro, parecía responder a su presencia, revelando símbolos que permanecían ocultos para cualquier otro. En una cámara lateral, Alonso descubrió un altar cubierto de polvo. Al colocar la máscara, las marcas sobre la piedra se encendieron como un lenguaje vivo. Allí se narraban pactos antiguos, decisiones tomadas por un consejo secreto que aún ejercía influencia más allá de la muerte. El vacío en el centro del altar era inquietante. No faltaba un objeto, sino una verdad cuidadosamente arrancada. Los susurros se intensificaban, algunos celebrando su hallazgo, otros imponiendo silencio. Alonso comprendía que no estaba frente a simples vestigios, sino ante fragmentos de una historia que había sido borrada con intención. Cada descubrimiento lo acercaba más a esa verdad, pero también lo hundía en un laberinto de símbolos y voces. Sus sueños se volvían cada vez más densos, coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, figuras encapuchadas firmando documentos en silencio. Al despertar, las voces lo empujaban a unir esas visiones con los hallazgos concretos, como si él fuera el único capaz de recomponer la memoria perdida. El misterio avanzaba con la cadencia de un rito. Alonso de Mirabal ya no era un observador pasivo. Se había convertido en guardián de un legado prohibido, destinado a desvelar lo que otros habían querido silenciar. Alonso de Mirabal avanzaba con la certeza de que cada paso lo alejaba de la superficie y lo hundía más en un tejido de memorias prohibidas. Los muros del templo parecían respirar, como si guardaran un pulso secreto que respondía a su presencia. La máscara, siempre vigilante, revelaba símbolos que se encendían con un fulgor tenue, narrando pactos que habían sido sellados en la penumbra y borrados de los registros oficiales. En una bóveda oculta, Alonso halló un círculo de piedras dispuesto con precisión. El aire allí era más denso, cargado de una presencia que no podía explicar. Las inscripciones hablaban de un consejo que había decidido en secreto, un grupo que nunca fue registrado en los libros. El vacío en el centro del círculo era inquietante. No faltaba un objeto, sino una verdad arrancada con cuidado. Los sueños de Alonso se volvían cada vez más intensos. Veía coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, figuras encapuchadas que firmaban documentos en silencio. Al despertar, los susurros lo empujaban a unir esas visiones con los hallazgos concretos, como si él fuera el único capaz de recomponer la memoria perdida. El misterio avanzaba con la cadencia de un rito. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un entramado de secretos que se desplegaba lentamente. Alonso de Mirabal ya no era un observador pasivo, se había convertido en guardián de un legado prohibido, destinado a desvelar lo que otros habían querido silenciar.
Cada descubrimiento lo acercaba más a una verdad que no se mostraba de golpe, sino como un tejido que se revelaba poco a poco, símbolo tras símbolo, palabra tras palabra, hasta formar una constelación de memorias que aguardaban ser descifradas. Alonso descendía cada vez más en el corazón del templo, y con cada paso la sensación de estar siendo observado se intensificaba. No eran ojos humanos los que lo seguían, sino memorias incrustadas en la piedra, ecos de decisiones tomadas siglos atrás. La máscara vibraba con un pulso tenue, como si reconociera que el escriba estaba acercándose al núcleo del secreto. En una cámara profunda, Alonso halló un conjunto de tablillas de arcilla apiladas en un rincón. A primera vista eran fragmentos desgastados, pero al mirarlas con la máscara, las inscripciones se encendieron y mostraron escenas de juramentos pronunciados en voz baja, pactos sellados con sangre y silencios impuestos por un consejo invisible. Cada tablilla era una pieza de un rompecabezas que había sido dispersado deliberadamente. Los susurros se volvían más insistentes, algunos lo alentaban a seguir, otros lo advertían de un peligro que no podía ver. Alonso comprendía que estaba atrapado en una tensión constante. Avanzar significaba acercarse a la verdad, pero también exponerse a un poder que había permanecido oculto por generaciones. Las noches se confundían con los días. En sus sueños, Alonso veía figuras encapuchadas reunidas en torno a un círculo de fuego, coronas que se deshacían en cenizas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones. Al despertar, las voces lo empujaban a unir esas visiones con los hallazgos concretos, como si el templo mismo le estuviera entregando un relato fragmentado. El misterio no se resolvía de golpe, se desplegaba como un río subterráneo, paciente e inexorable hasta alcanzar la verdad que había sido escondida durante siglos. Alonso de Mirabal ya no era un simple escriba, se había convertido en el guardián de un legado prohibido destinado a desvelar lo que otros habían querido borrar con cuidado. Las sombras del recinto se alargaban, como si quisieran envolverlo en un abrazo silencioso. El aire estaba impregnado de un murmullo constante, un eco que parecía provenir de las piedras mismas. Cada símbolo descubierto se encendía bajo la máscara, revelando fragmentos de un relato que había sido arrancado con cuidado de la memoria colectiva. Los pasadizos se abrían de manera inesperada, mostrando cámaras selladas y altares olvidados. En uno de ellos, las inscripciones narraban pactos secretos y juramentos pronunciados en voz baja, pactos que aún resonaban en el presente. El vacío en el centro del altar era inquietante. No faltaba un objeto, sino una verdad cuidadosamente borrada. Las noches se confundían con los días. En los sueños aparecían coronaciones interrumpidas, banquetes donde las sonrisas ocultaban traiciones, figuras encapuchadas que firmaban documentos en silencio. Al despertar, Alonso de Mirabal sentía que esas visiones eran claves que debía unir con los hallazgos concretos, como si el templo mismo le estuviera entregando un relato fragmentado. El misterio avanzaba con la cadencia de un rito. No había enemigos visibles ni batallas que librar, solo un entramado de secretos que se desplegaba lentamente. La máscara no era un objeto de poder, sino un guardián de verdades prohibidas, un puente hacia un pasado cuidadosamente ocultado.
Cada descubrimiento lo acercaba más a una verdad que no se mostraba de golpe, sino como un tejido que se revelaba poco a poco, símbolo tras símbolo, palabra tras palabra, hasta formar una constelación de memorias que aguardaban ser descifradas. Las paredes comenzaron a vibrar con un murmullo más profundo, como si el templo entero respirara en sincronía con él. El aire se tornaba pesado, impregnado de un olor a piedra húmeda y ceniza antigua. Bajo la máscara, los símbolos se encendían con un fulgor intermitente, revelando fragmentos de un relato que parecía resistirse a ser mostrado por completo. En un pasadizo oculto, Alonso de Mirabal descubrió una puerta de madera ennegrecida, reforzada con hierro corroído. Al tocarla, las voces se intensificaron, algunas suplicando que retrocediera, otras exigiendo que avanzara. El escriba comprendió que aquella entrada no era un simple acceso, sino una frontera. Detrás de ella se encontraba un secreto que había sobrevivido a generaciones de ocultamiento. Al abrir la puerta, se encontró con una cámara circular iluminada por un resplandor tenue que no provenía de ninguna fuente visible. En el centro, un pedestal sostenía un manuscrito incompleto, sus páginas arrancadas con violencia. La máscara reveló que las palabras restantes hablaban de un consejo oculto, de pactos sellados en silencio y de coronas que nunca llegaron a ser reconocidas oficialmente. Los sueños de Alonso de Mirabal se tornaron más intensos esa noche. Veía figuras encapuchadas reunidas en torno a un fuego, juramentos pronunciados con solemnidad y traiciones que se consumaban bajo la apariencia de celebraciones. Al despertar, comprendió que cada visión era una clave, un fragmento que debía unir con los hallazgos concretos para reconstruir la memoria perdida. El misterio seguía desplegándose con la cadencia de un rito. Alonso de Mirabal ya no era un simple escriba, se había convertido en el guardián de un legado prohibido, destinado a desvelar lo que otros habían querido borrar con cuidado. El aire se volvió más espeso, como si cada respiración cargara consigo el peso de siglos ocultos. Las paredes, iluminadas por el resplandor tenue de la máscara, mostraban símbolos que parecían moverse lentamente, como si estuvieran vivos y quisieran escapar de la piedra. Alonso de Mirabal avanzó hacia una galería donde columnas desgastadas sostenían un techo agrietado. Allí descubrió un mural apenas visible, cubierto por capas de polvo y ceniza. Al observarlo con la máscara, las figuras cobraron vida. Reyes olvidados, consejos secretos, pactos sellados en la penumbra. Era un relato que no había sido escrito en ningún libro, un testimonio que había sobrevivido solo en las entrañas del templo. Los susurros se transformaron en un coro más intenso. Algunos lo alentaban con fervor, otros lo advertían con severidad. Alonso comprendió que estaba entrando en un terreno donde la verdad no era un hallazgo, sino una prueba. Debía resistir la tentación de aceptar todo lo que veía como absoluto. En sus sueños, las imágenes se repetían con mayor claridad. Veía coronas que se deshacían en polvo, banquetes interrumpidos por traiciones, figuras encapuchadas que firmaban documentos con manos temblorosas. Al despertar,
Las voces lo empujaban a unir esas visiones con los símbolos del mural, como si cada sueño fuera una clave para descifrar lo que había sido borrado. El misterio seguía desplegándose con la cadencia de un rito. Alonso de Mirabal ya no era un simple escriba. Se había convertido en el guardián de un legado prohibido, destinado a desvelar lo que otros habían querido silenciar con cuidado. El silencio se quebró con un leve crujido de la piedra. No era un ruido casual, parecía un suspiro antiguo que emergía desde las entrañas del recinto. Alonso de Mirabal se detuvo, consciente de que cada sonido era una señal, un recordatorio de que el templo no estaba muerto, sino atento a su presencia. La máscara reveló un pasillo oculto, estrecho y sinuoso, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos que se deslizaban como serpientes de luz. Allí encontró un cofre de madera oscura, sellado con inscripciones que hablaban de juramentos rotos y alianzas traicionadas. Al tocarlo, las voces se agitaron como un coro dividido. Unas clamaban por abrirlo, otras exigían que lo dejara intacto. El escriba sintió que el tiempo se deshacía a su alrededor. Las imágenes de sus sueños regresaban con fuerza. Coronas que se desmoronaban en polvo, banquetes interrumpidos por gritos, figuras encapuchadas que se ocultaban tras velos de humo. Cada visión era un fragmento que debía encajar con lo que ahora tenía frente a sí. El templo lo envolvía como un laberinto vivo. No había salida clara, solo caminos que se abrían y se cerraban según su decisión. Alonso de Mirabal avanzaba con la certeza de que cada hallazgo lo acercaba más a la verdad, aunque esa verdad se presentara como una herida que nunca cicatrizó. El eco de sus pasos resonaba como un latido en las entrañas del recinto. La penumbra se espesaba y cada grieta en la piedra parecía abrirse como una herida que dejaba escapar fragmentos de memoria. La máscara ardía con un resplandor tenue, revelando símbolos que se entrelazaban en formas nuevas, como si el templo estuviera reescribiendo su propia historia frente a él. Alonso de Mirabal se encontró ante una escalinata que descendía hacia un espacio circular. En el centro, un brasero apagado guardaba cenizas que aún desprendían un aroma metálico, mezcla de hierro y humo antiguo. Al acercarse, las voces se agitaron con violencia. Unas clamaban que allí se había sellado el destino de un reino. Otras susurraban que aquel fuego había consumido más que objetos, había devorado voluntades. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de inscripciones incompletas, como si alguien las hubiera borrado a propósito. Bajo la máscara, las líneas se recomponían y mostraban escenas de conspiraciones nocturnas, juramentos pronunciados con miedo y coronas que cambiaban de manos en silencio. Era un relato mutilado, pero aún vivo. El escriba sintió que el tiempo se quebraba. Los sueños regresaban con fuerza, figuras encapuchadas reunidas al torno al brasero, documentos ardiendo en llamas, rostros que se desvanecían en la penumbra. Al despertar dentro del templo, comprendió que esas visiones no eran simples ilusiones, sino fragmentos de la misma verdad que estaba desenterrando. El misterio se desplegaba como un tejido interminable. Alonso de Mirabal no avanzaba hacia un final, sino hacia un origen, la raíz de un secreto que había sobrevivido a siglos de silencio.
Las cenizas del brasero comenzaron a agitarse como si un viento invisible recorriera la cámara. No había corriente alguna, pero las partículas se levantaban y formaban figuras efímeras, rostros que se deshacían en el aire antes de poder ser reconocidos. El escriba comprendió que no eran simples restos, eran fragmentos de memoria, huellas de quienes habían participado en aquel consejo secreto. El pedestal, aún cubierto por el manuscrito mutilado, parecía latir con un pulso propio. Las páginas arrancadas dejaban cicatrices en el papel, como heridas abiertas que reclamaban ser completadas. Bajo la máscara, las letras sobrevivientes se iluminaban y revelaban nombres tachados, títulos borrados, pactos que habían sido ocultados con violencia. Alonso de Mirabal sintió que el templo lo estaba poniendo a prueba. Cada hallazgo era una invitación y una amenaza al mismo tiempo. El coro de voces se tornó más caótico. Unas lo llamaban portador, otras lo acusaban de profanar lo que debía permanecer en silencio. La tensión era insoportable, como si el aire mismo se dividiera en dos voluntades opuestas. En sus sueños, la claridad aumentaba. Ya no eran imágenes fragmentadas, sino escenas completas. Un consejo reunido en torno al fuego. Coronas entregadas en secreto, documentos ardiendo mientras los rostros permanecían impasibles. Al despertar, el escriba comprendió que estaba reconstruyendo no solo una historia, sino un juicio pendiente, un destino que había sido sellado y que ahora reclamaba ser revelado. El templo se cerraba sobre él como un laberinto vivo. No había salida clara, solo caminos que se abrían y se desvanecían según su decisión. Alonso de Mirabal avanzaba con la certeza de que cada paso lo acercaba más a la raíz del secreto, aunque esa raíz se mostrara como una herida que nunca cicatrizó. El brasero apagado parecía contener todavía un pulso secreto. Las cenizas, agitadas por un soplo invisible, dibujaban figuras que se deshacían antes de ser reconocidas. En torno a ellas, las paredes mostraban grietas que bajo la máscara se transformaban en líneas luminosas, como si el templo intentara recomponer un relato perdido. Alonso de Mirabal avanzó hacia un arco estrecho que se abría en la piedra. Tras cruzarlo, encontró una sala más pequeña, casi oculta, donde descansaba un conjunto de estandartes desgarrados. Los colores estaban apagados, pero al mirarlos con la máscara se encendieron como brasas. Cada uno representaba un linaje borrado de la memoria oficial, casas que habían sido condenadas al silencio. Las voces se tornaron más intensas, como un coro dividido. Unas lo llamaban heredero de un secreto, otras lo acusaban de profanar lo que debía permanecer oculto. La tensión era insoportable, y el escriba comprendió que el templo no solo guardaba recuerdos, también juzgaba a quien se atrevía a desenterrarlos. En sus sueños, las escenas se volvían más nítidas. Veía a los portadores de aquellos estandartes reunidos en un consejo clandestino, pactando alianzas que nunca serían reconocidas. Al despertar, las imágenes se confundían con la realidad. Los símbolos del muro y los estandartes parecían reclamar su voz, como si exigieran ser devueltos a la historia. El recinto entero se cerraba sobre él como un laberinto vivo. No había salida clara, solo caminos que se abrían y se desvanecían según su decisión.
Alonso de Mirabal sentía que cada paso lo acercaba más a la raíz del secreto, aunque esa raíz ardiera como una herida que nunca cicatrizó. La penumbra se transformaba en un tejido vivo que lo rodeaba por completo. Las piedras, desgastadas por siglos de silencio, parecían contener un murmullo que se filtraba en cada grieta. El escriba avanzó con cautela, consciente de que cada rincón del templo era una memoria latente, un fragmento de historia que aguardaba ser despertado. En una sala oculta descubrió un conjunto de estatuas quebradas. Sus rostros estaban mutilados, pero bajo la máscara se revelaban con nitidez. Eran figuras de antiguos consejeros, guardianes de pactos que nunca llegaron a la luz. Sus miradas parecían seguirlo, juzgando cada movimiento, como si aún conservaran voluntad propia. El aire se impregnó de un aroma extraño, mezcla de cera derretida y hierro oxidado. En el suelo, marcas circulares dibujaban un patrón que recordaba un ritual interrumpido. Las voces se alzaron con fuerza, unas proclamando que debía continuar, otras exigiendo que abandonara el recinto antes de que fuera demasiado tarde. Las visiones nocturnas se intensificaron. Ya no eran fragmentos dispersos, sino escenas completas. Un consejo reunido en secreto, estandartes desplegados en la penumbra, juramentos pronunciados con solemnidad. Al despertar, Alonso de Mirabal comprendió que el templo no solo mostraba recuerdos, sino que lo estaba obligando a revivirlos, a convertirse en testigo de aquello que había sido condenado al silencio. El camino se abría hacia un corredor más profundo, donde la oscuridad parecía tener peso propio. Cada paso lo acercaba a un núcleo invisible, un origen que no se revelaba de golpe, sino que se insinuaba como una verdad que aguardaba paciente, oculta bajo capas de tiempo y traición. El corredor descendía hacia una bóveda más profunda, donde la oscuridad parecía tener densidad propia. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como si la piedra hubiera absorbido siglos de sangre y juramentos. La máscara vibraba con un pulso irregular, revelando símbolos que se entrelazaban en formas desconocidas, como si el templo estuviera escribiendo un mensaje nuevo en su presencia. En el centro de la bóveda, un círculo de espejos rotos reflejaba fragmentos de luz inexistente. Cada superficie mostraba escenas distintas, coronas que se desmoronaban, estandartes ardiendo, rostros encapuchados que firmaban pactos en silencio. Alonso de Mirabal comprendió que no eran simples reflejos, sino memorias atrapadas, fragmentos de un pasado que se resistía a desaparecer. Las voces se transformaron en un murmullo ensordecedor. Algunas lo llamaban heredero, otras lo acusaban de profanador. El escriba sintió que estaba siendo juzgado por fuerzas invisibles, como si el templo mismo decidiera si era digno de conocer la verdad. Las visiones nocturnas se intensificaron. Ya no eran sueños dispersos, sino escenas completas que lo envolvían. Un consejo reunido en torno a un fuego, coronas entregadas en secreto, documentos ardiendo mientras los rostros permanecían impasibles. Al despertar, las imágenes se confundían con la realidad y los símbolos del muro parecían reclamar su voz, exigiendo ser devueltos a la historia. El
El laberinto seguía cerrándose sobre él, pero cada paso lo acercaba más a un núcleo invisible, un origen que ardía como una herida abierta. Alonso de Mirabal avanzaba con la certeza de que el secreto no era un hallazgo, sino un destino que lo reclamaba desde las entrañas del templo. La bóveda se abría como un corazón de piedra, latiendo con un ritmo que no pertenecía al mundo exterior. El aire estaba cargado de un resplandor oscuro, como si cada grieta dejara escapar fragmentos de un tiempo que había sido sellado con violencia. En el centro, un círculo de inscripciones incompletas rodeaban un objeto inesperado, una máscara distinta, más antigua, tallada en obsidiana. No brillaba como la que Alonso de Mirabal llevaba, sino que absorbía la luz, devorando cada destello. Al acercarse, las voces se transformaron en un clamor dividido. Unas lo proclamaban digno de tomarla, otras lo advertían de que hacerlo significaría cargar con un destino irreversible. Las paredes comenzaron a mostrar escenas que nunca había visto, un consejo reunido en secreto, estandartes desgarrados, coronas entregadas en silencio. Pero ahora las imágenes no eran recuerdos, sino juicios. Cada figura lo miraba directamente, como si el escriba estuviera siendo evaluado por los fantasmas de aquel pasado. El suelo vibró bajo sus pies, las cenizas del brasero apagado se levantaron y formaron un círculo en torno al altar, como si el templo mismo estuviera cerrando la última prueba. Alonso comprendió que no se trataba de hallar la verdad, sino de decidir si estaba dispuesto a cargar con ella. El laberinto entero parecía contener la respiración, aguardando su elección. La máscara de obsidiana lo llamaba con un silencio absoluto, prometiendo revelar lo que había sido condenado al olvido, pero también exigir un precio que aún no podía imaginar. El templo entero parecía contener la respiración. Las columnas, las grietas, las cenizas, todo se recogía en un silencio absoluto, como si aguardara el desenlace. Alonso de Mirabal se acercó al altar donde reposaba la máscara de obsidiana. No brillaba, absorbía la luz, devoraba el aire, imponía su presencia como un abismo. Al tomarla entre sus manos, el coro de voces se quebró en un estruendo. Los susurros se transformaron en gritos, en cánticos, en acusaciones y alabanzas que se mezclaban hasta volverse indistinguibles. El escriba comprendió que no había elección posible. El secreto lo había reclamado desde el inicio y ahora lo envolvía por completo. La máscara se fundió con la que llevaba puesta. El resplandor se apagó y en su lugar emergió una oscuridad viva, un tejido de memorias que lo atravesaba. No eran símbolos aislados ni fragmentos dispersos. Era la historia entera, la raíz prohibida que había sido arrancada del mundo y que ahora regresaba a través de él. El templo vibró como un corazón que despierta. Las paredes se cerraron, los pasillos se desvanecieron y todo se redujo a un único espacio, el escriba y el secreto, unidos en un destino irrevocable. Alonso de Mirabal ya no era un guardián ni un testigo, se había convertido en la voz misma de lo que había sido silenciado. El eco final resonó en la bóveda. No era un juicio, ni una condena, ni una absolución. Era la memoria que volvía a reclamar su lugar, ardiente y eterna, a través de aquel que se atrevió a desenterrarla.
El templo quedó en silencio, como si hubiera exhalado por última vez. Las paredes, antes vivas de símbolos y murmullos, se apagaron en una calma absoluta. La máscara de obsidiana, fundida con la que Alonso de Mirabal llevaba, ya no brillaba ni absorbía la luz. Se había convertido en parte de él, inseparable, como una segunda piel. El escriba salió del recinto sin saber si había vencido o sido vencido. El mundo exterior lo recibió con un amanecer extraño, un cielo teñido de tonos metálicos que parecían reflejar la memoria recién desenterrada. No había júbilo ni condena, solo la certeza de que la verdad había regresado al tiempo presente. Los estandartes desgarrados, las coronas deshechas, los pactos ocultos, todo lo que había sido borrado ahora respiraba a través de él. No era un guardián ni un profanador, sino el puente entre lo que había sido silenciado y lo que debía ser recordado. El eco del templo lo acompañaría siempre, no como un peso, sino como una raíz ardiente que lo marcaba para toda la vida. Alonso de Mirabal comprendió que no había final, solo continuidad. La historia perdida había encontrado voz, y esa voz sería la suya. En mi opinión, yo creo que la trama se construyó como un descenso inevitable hacia la memoria prohibida. Y eso me gustó mucho, porque transmite una sensación de destino ineludible. Me parece que Alonso de Mirabal no actuó siempre por voluntad propia, sino que fue arrastrado por las voces y por el poder del templo. Y confieso que no estoy del todo de acuerdo con esa pasividad. Hubiera preferido verlo resistir más, aunque entiendo que su papel era convertirse en testigo. Yo sentí que los susurros eran casi un personaje en sí mismos, y apoyaría esa idea, porque le dieron al relato una tensión constante. Sin embargo, no me convenció la manera en que el templo lo juzgaba. Desapruebo esa ambigüedad que nunca le ofreció una salida clara, pues lo convirtió en prisionero de un destino ya escrito. Me gustó mucho la aparición de la máscara de obsidiana, porque presiento que simboliza la fusión definitiva entre hombre y memoria, aunque también pienso que fue un gesto cruel. No le dejó opción, y discordo con esa imposición. En definitiva, yo apoyaría a Alonso como personaje, porque aceptó cargar con un legado que nadie más quiso asumir. No me agradó la manipulación de las voces, pero sí valoré la valentía de enfrentarse a un secreto que ardía como una herida eterna. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.